Bueno, de acuerdo, vamos a dar comienzo. Mi nombre es Oscar y voy a tener la función de moderador del webinar. Les voy a contar algunas pequeñas instrucciones para que esto funcione bien. Mantengan los micrófonos apagados para que no haya ruido de fondo y no haya acoples. Cuando quieran hacerle una pregunta al disertante, háganla por el chat y yo le avisaré que hay una consulta y él me dirá cuándo se la leemos y así podrá contestarla. Y eso es todo, es fácil. En nombre del Centro de Capacitación, gracias por acompañarnos en esta reunión sobre este tema más que interesante y además muy de la época. El ingeniero Giudici es director de Tecnointegración, es responsable de infraestructura de la DINAMA, que es la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Uruguay. Tiene expertise en seguridad de la información, en recuperación de desastres y continuidad de negocio y en infraestructura de TICs. Es director del Centro de Capacitación, miembro de la EEE y es un matriculado en el COPITEC. Luego de la presentación, ahora sí le paso la palabra al ingeniero Giudici para que comience con la charla. Adelante, Oscar. Buenas tardes, le doy la bienvenida desde la ciudad de Montevideo a este webinar sobre el tema de prevención de tecnologías para la prevención de la fuga de datos. No sé el grado de familiaridad que puedan llegar a tener con esto. Esta es la agenda que vamos más o menos a transitar durante el día de hoy. Vamos a hacer una descripción del contexto, vamos a hablar un poco sobre las consecuencias y los costos de la fuga de información, el estado actual de la mayoría de las organizaciones respecto al nivel de protección que tienen con la fuga de datos, y luego vamos a interiorizarnos, adentrarnos un poco en la tecnología de Data Loss Prevention y sus componentes principales. Y luego, si el tiempo nos alcanza, veremos una pequeña demostración de un producto y pasos sugeridos para la implementación de este tipo de tecnologías. Bien, arrancamos. Son varias las noticias que continuamente nos vamos enterando por distintos medios de fuga o filtración de información desde dentro de las organizaciones hacia el exterior, ¿no?, de las mismas. Acá hay algunos pequeños ejemplos, pero digamos, yo creo que un caso que marca una bisagra, un quiebre en esto es el que se produce a través de la aparición de este señor, Julian Assange, donde la cantidad de información confidencial o reservada que se fugó o escapó desde las organizaciones fue muy importante y trajo graves consecuencias. Entonces, yo como descripción del contexto puedo decir que obviamente las organizaciones son cada vez más dependientes de la información en formato digital, almacenadas en cualquier formato digital, pero que también han aumentado las amenazas y los riesgos con respecto a la información, a su daño o a su pérdida. ¿Sí? Que a pesar de los esfuerzos realizados, es gran la cantidad de información que se fuga de las organizaciones y que las medidas de seguridad y los controles que aunque al momento son aplicados, no son suficientes. Por lo general, las organizaciones actualmente tienen controles para prevenir ataques provenientes del exterior o generar alguna denegación de servicio o hacer un defacing de una página o robar, sustraer información, quizás adulterarla. Pero, ¿qué pasa
con el estado de protección de la información que está dentro de la organización y que sale desde dentro, no que es intentada sustraer desde fuera. Por eso yo marqué hace un slide atrás que en el quiebre fue el año 2010 con Wikileaks, que se publicaron un total de 250.000 cables, ¿sí? Del Departamento de Estado estadounidense y de embajadas. Ese fue considerado como el año de mayor filtración hasta el momento de la historia de la informática. Pero la información salió de adentro, no fue, o en gran parte salió de adentro, no fue sacada desde fuera de la organización. Es decir, el ataque fue interno, la fuga fue desde de personas que estaban dentro de la organización, que los vamos a denominar insiders. Bien, los crecientes, hay por otra parte, por temas regulatorios, hay crecientes requerimientos de privacidad y confidencialidad, ya sea exigidos por terceras partes, como pueden ser socios de negocio o clientes, o por organismos reguladores y de gobierno. Por ejemplo, podemos nombrar como, por ejemplo, leyes de protección de datos personales, leyes bancos centralistas. Cada vez más es mayor el requerimiento de cumplimiento que hay hacia cuestiones de regulatorias, ¿no? Y por otro lado nos enfrentamos con el paradigma del momento, que es la ubicuidad, dispositivos móviles y almacenamiento o cloud computing, que van a ser o que están siendo el gran desafío para la confidencialidad. Entonces decíamos que normalmente las empresas se encuentran protegidas para frenar ataques que provienen del exterior, con protecciones perimetrales como firewalls o sistemas de detección de intrusos, sistemas antiataques distribuidos, firewall de aplicaciones, antivirus, anti-spam. Pero todos estos elementos o sistemas son ineficientes a la hora de evitar la fuga de información. Hay algunos dispositivos de protección perimetral que traen incorporada tecnología de data loss prevention, pero no es, pero por lo generalmente son limitados porque no es su función específica. Bien, hablamos de ataques que venían de afuera, de ataques que provienen desde dentro de las organizaciones. ¿Cuáles son las caras de la fuga de la información? Y a esto podemos poner como los atacantes externos o el malware que tiene la función de robar la información, por ejemplo, pero nuestro foco no está centrado en los atacantes externos, sino que nuestro foco está centrado en los insiders, que pueden ser tanto usuarios bien intencionados como usuarios con malas intenciones, es decir, gente que específicamente o quiere producir un daño, quiere filtrar información, o usuarios bien intencionados que por desconocimiento y el nivel de privilegios que tienen en sus accesos a determinados recursos informáticos, el mal manejo hace que se produzcan fugas o pérdidas de información. Entonces, dijimos que nos íbamos a concentrar en los insiders, y es interesante, esto es muy reciente, esta estadística que estoy mostrando en pantalla es del 2015 y la fuente es la compañía Bometric, que es un reporte sobre los insiders, ¿no? Esta compañía investigadora que hizo una encuesta sobre 818 empresas de distintos lugares
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, llega a la conclusión de que los usuarios con accesos privilegiados son los más peligrosos independientemente de cuál sea la intención. Acá se ve claramente en la primer franja que la mayoría de las filtraciones que se pudieron detectar fue realizada utilizando cuentas de usuarios privilegiados y en segunda instancia los contratistas o proveedores de servicios. Bien, entonces, las tres principales razones que esta encuesta, después, luego de analizar eso, también ve cuáles son las principales razones que tienen las compañías para proteger los datos, y el 38% responde que son la implementación de mejores prácticas, el 51% que es por reputación y la protección de marca, y el 50% es por requerimientos de cumplimiento. Esto está alineado en alguna medida con lo que vimos unas diapositivas atrás, que es el creciente requerimiento que existe de cumplir con requerimientos de regulación. ¿Cuáles son las consecuencias derivadas de la fuga de información? De todo tipo: pérdidas económicas, caída de la competitividad, que se traduce en pérdida económica, credibilidad, lo cual se traduce en pérdida de imagen y de reputación, la posición en el mercado, el incumplimiento legal y normativo. Esto genera costo por tener que afrontar cuestiones legales y tiempo por el mismo hecho, y después hasta cuestiones políticas o institucionales, ¿no? Pero, digamos, si la organización es una organización comercial, todo esto termina redundando finalmente en la productividad de la organización, es decir, y en definitiva en su ganancia. Entonces, ¿qué es el DLP o la prevención de fuga de datos? Y yo pongo acá que, hablando claro, son sistemas que, junto a medidas organizativas, lo cual es muy importante porque no sirve de nada poner un hardware o un software o un appliance si no tenemos medidas organizativas que vayan a sustentar la implantación de esa tecnología. Estamos gastando dinero que no va a rendir buenos resultados, que no va a rendir los frutos esperados. Entonces, son sistemas que, juntos a medidas organizativas, asisten para prevenir que determinada información llegue a manos indebidas, o sea, salga de la compañía o dentro de la compañía misma no llegue a las manos que no corresponde, perdón. En otras palabras, son sistemas o conjunto de herramientas de seguridad en la informática para evitar la fuga de la información catalogada. ¿Qué quiere decir esto? Yo necesito tener un catálogo de información, darle una categoría a la información. Categoría puede ser público, privado, confidencial, o la categoría que ustedes prefieran, para, en función de esas categorizaciones, poder administrar quién y cómo y cuál acceso y qué uso puede ser de esa información. Además, es un importante asistente en cuanto al cumplimiento de las políticas de seguridad del negocio, que va a permitir detectar posibles violaciones a la política de seguridad de la información de una organización. Bien, hay otras formas o otros acronismos de 3 letras para DLP o para Data Loss Prevention, que son los que tenemos aquí en pantalla. No los voy a leer uno por uno. Significan todos los mismos y todos están hablando de la misma tecnología. Todos están hablando de evitar la fuga desde dentro de la organización hacia afuera de la organización. Bien, ¿cuáles son los puntos de fuga principales o fundamentales que
que hoy tenemos? Bien, impresión de documentos, la web, con todos sus recursos, ¿no? Como son el correo, como puede ser el correo electrónico, el almacenamiento cloud como Dropbox o Google Drive, eh, los medios sociales, las redes sociales, perdón, el email ya lo mencioné, los pendrives, los chips o tarjetas SSD, cualquier dispositivo o tecnología que conectada al cual se encuentre conectada mi red corporativa, es un punto de fuga de información. Un CD, un DVD, un disquete, si es que se siguen usando, pero todos son puntos de fuga de información, y sobre esos puntos de fuga de información trabaja la tecnología DLP. Dijimos que distintos puntos de fuga. Yo lo que quiero explicar aquí que bloquear no es prevenir la fuga de la información. Con bloquear simplemente lo que estamos haciendo es cerrar puertas y muchas veces entorpecer el trabajo de personas bien intencionadas. Bloquear no nos permite saber qué está pasando adentro de nuestra organización y cómo está siendo tratada y manejada la información y por quiénes. Entonces, DLP es supervisión y protección de los datos. Los datos se van a encontrar en 3 estados: en uso, en movimiento y en forma estática. Para eso, supervisión y protección de los datos en cualquiera de esos estados va a implicar la inspección del contenido de la información, el análisis del contexto de seguridad que hayamos definido y las fuentes y los destinos. Es decir, el origen de la información, desde dónde sale y hacia dónde va. Decía que los datos podían estar en movimiento, estáticos o en uso. ¿Dónde está la información confidencial? Es una función que algunos sistemas DLP poseen, que es indicarle al sistema que busque, que descubra, ¿sí? Dónde está esa información que yo quiero clasificar y proteger. Para esto voy a generar patrones de información y voy a alargar por llamarlo de alguna forma, un escaneo sobre todos los dispositivos de almacenamiento que pueden estar en la red, incluyendo los discos duros de computadoras personales, para encontrar ese tipo de información que a mí me interesa saber dónde está. Cómo está siendo utilizada la información, es decir, quién la usa y cómo la usa, y finalmente protegerla para que la información no se pierda, es decir, no salga dentro de la organización. Y bueno, esto es un poco más de lo mismo, ¿no? Decíamos que podía estar en distintos estados la información: en uso, o sea, dentro de una computadora personal, en un pendrive, en un teléfono móvil, en un smartphone, ¿sí? En movimiento, o sea, viajando por una red local o viajando a través de Internet, o en los sistemas de almacenamiento de red, storage, redes anonas. Bien. ¿Qué hay sobre los puntos finales? Que es la parte de datos en uso, ¿no? Vuelvo un poquito atrás. Estamos sobre la imagen, el globito de la izquierda. Los puntos finales, la información puede estar en almacenamiento, es decir, los datos transferidos de los puntos finales
son interceptados e inspeccionados por el DLP. Esto quiere decir que ya sea desde un dispositivo de una memoria removible o un disco duro, cualquier dato que salga de ahí, el sistema DLP lo va a analizar, va a fijarse si coincide con alguna regla que tiene, y en función de si coincide o no, va a ejecutar la política que se preparó para esa regla. Lo mismo sucede con las impresoras. De repente yo tengo un documento que puede ser impreso por, supongamos, una historia clínica, que puede ser impresa dentro de un consultorio para uso del médico, pero no podría ser impresa dentro, digamos, en un mostrador del centro de atención o en cualquier otro lugar de la red. Si algún usuario intentara imprimir esa historia clínica, esto sería evitado, no se podría realizar la impresión y además podría quedar registrado ese intento. Es decir, esto quiero dejarlo claro porque, digamos, hay muchas formas de decir que Pepe no puede imprimir tal documento y para eso no hace falta un dispositivo DLP o un software DLP. Pero, digamos, acá va a quedar un registro de que Pepe quiso imprimir ese documento en ese momento, tal día a tal hora. Lo mismo sucede con la captura de pantalla. Sobre determinados documentos voy a poder hacer una captura de pantalla y sobre otros no. Es decir, y luego si no puedo hacer una captura de pantalla, no puedo pegar esa información, por ejemplo, a un archivo de procesamiento de texto, por lo cual, al no poder pegarlo, no lo voy a poder sacar de la organización, ni por pendrive, ni por mail. Todo esto son reglas que se arman. Y por otro lado tenemos el cifrado del almacenamiento, del almacenamiento removible o el almacenamiento fijo, que nos va a permitir cifrar automáticamente los dispositivos que utilicemos y utilizarlos dentro de nuestra máquina, de la máquina donde se estableció el cifrado, en forma transparente. Fuera de esa máquina no los voy a poder utilizar. Es decir, los datos no van a poder salir de la máquina para la que se estableció el cifrado. Bien, sobre los datos en movimiento, tenemos todos los tipos de transferencias a través de la web, tanto con cualquier tipo de protocolo, HTTP, HTTPS, FTP, los protocolos de mensajería instantánea, son todos inspeccionados por el sistema de DLP y según la regla que se haya establecido, ese mensaje o esa información va a salir o no y siempre va a dejar un registro. Lo mismo sucede para los protocolos de mail, los protocolos de correo, e inclusive algunos sistemas permiten o permiten el uso de APIs para poderse integrar con aplicaciones desarrolladas por terceros, por ejemplo, interactuar con un programa escrito en PHP o en el lenguaje que sea, ¿no? Y sobre los datos en reposo podemos decir que tenemos las funciones de búsqueda y hallazgo en estaciones de trabajo y búsqueda y hallazgo en almacenamientos de redes, en equipos de storage. Entonces, supongamos que yo catalogué determinado tipo de información, o por ejemplo, supongamos que quiero encontrar dónde están todos los documentos que tengan números de tarjeta de crédito con formato de, por alguna marca, Visa o American Express. Cada tarjeta tiene un formato
de número que es claramente identificable y diferenciable de otra compañía, yo podría largar una búsqueda sobre toda la red, sobre todos los puestos de trabajo y sobre todas las unidades de almacenamiento que hayan en esa red, que haya sobre esa red, para detectar todos aquellos documentos que tengan números de tarjetas de crédito dentro. Y así como digo, números de tarjeta de crédito con determinado formato, como dije, por ejemplo, de American Express, podría también hacerlo para números de documentos de identidad, para el formato de los números de pasaporte, que en el caso de Argentina es el número del DNI, o para el caso del formato de la cédula uruguaya, cédula de identidad uruguaya. En fin, hay distintas posibilidades. Vamos a continuar. Muchos sistemas del EP seguimos descubriendo la información, ¿no?, que hay almacenada en nuestra organización. Muchos sistemas del EP, ya traen sistemas, tipos de datos predefinidos, como son el número del seguro social, el número de identificación o documento nacional, o números que tienen que ver con como mencioné, PCI, con el tema de las tarjetas de crédito, o con cuestiones de salud como es el HIPA, distintos formatos vienen predefinidos. Y lo interesante es que uno puede definir sus propios formatos usando la tecnología o la metodología de expresiones regulares, ¿no? Descubriendo la información, entonces se ocupa de la información, no de archivo o de los flujos de datos. No, a este punto no hablamos qué pasa con los datos, sino dónde están los datos, ¿no? Y bien, esto más o menos ya lo comenté, que también voy a poder viajar o navegar o explorar, escanear, como quieran definirlo, o como quieran llamarlo, distintos recursos, y guardar esto dentro de una base de datos SQL, y así tener un inventario de cómo está, de dónde está distribuida la información dentro de mi organización, la información que me interesa saber dónde está, ¿no? Bien, ahora les quiero mostrar, voy a compartir mi máquina, les quiero mostrar un sistema muy rápidamente de prevención de fuga de datos. Para eso voy a compartir una aplicación, voy a poner mi usuario. Normalmente acá en esta pantalla uno tiene unas estadísticas que en este momento no hay nada presente porque no hice ninguna búsqueda. Y estas son las políticas de búsqueda de datos y de acciones, ¿no? Como decía, hay datos que vienen predefinidos, ¿sí? Como son los que tienen que ver con cuestiones de salud, o los que tienen que ver con información personal, formatos de Macadre, formatos de IPs, distintos patrones de red, y destinos. Destinos, por ejemplo, como todos los destinos de correo, todos los destinos de Internet, dominios específicos, ¿sí? Aplicaciones como browsers, programas de diseño, programas de Office, de Microsoft Office, PDFs, lectores de PDFs,
¿Mm? Bien, esto como destinos de información predefinidos. Yo a su vez puedo definir los míos propios. Acá tengo, por ejemplo, las máquinas de mi red, ¿sí? Que está definida de esta forma, les voy a mostrar. Está definida un nombre y su IP con la máscara correspondiente. Pero, por ejemplo, también la puedo tener definida por, esta es otra máquina, por el nombre de NetBIOS. Un nombre de la máquina que le di al objeto y el nombre de NetBIOS de esa máquina. También puedo definir usuarios. En este caso tengo usuarios locales, como es el usuario de mi usuario en una máquina, y también mi usuario en un directorio, en un Active Directory. Un Active Directory de Windows, digamos. El sistema soporta LDAP y Active Directory, ¿no? Y un correo, por ejemplo. Si yo quisiera mostrarles, este es mi correo personal de Yahoo, muy viejo correo. Entonces, supongamos, vamos a agarrar la regla de impresión, esta que está aquí, y la voy a editar para que puedan verla. Esta regla tiene dos fuentes diferentes, es decir, esta regla va a trabajar sobre esta red, perdón, sobre esta máquina y sobre esta máquina. Y va a buscar la información, el formato, perdón, va a buscar toda la información o toda la información que tengan la palabra confidencial adentro, toda la información respecto de un label es este que es tarjeta 1 y otra información que es varias palabras. Veamos qué son cada una de estas cosas. Tarjeta 1, ¿qué tiene? Tiene formatos de número de tarjeta. ¿Para dónde va a buscar eso? En todos los formatos de documento, ya sea formatos de Office, PDFs, texto plano, XML, HTML, imágenes y audio. Varias palabras, veamos qué tiene adentro. Varias palabras tiene adentro licitación, armamento, registro. Cualquier documento o comunicación vía Internet que tenga estas palabras va a ser interceptada por el sistema y actuando, en este caso, la acción va a ser archivar. Pero yo podría elegir que la deje pasar, que la bloquee, que la grabe, o sea, que grabe el suceso, que la envíe a cuarentena para una posterior para ser aprobada posteriormente, o que archive y registre el suceso. Bueno, esto es más o menos, pero por ejemplo, veamos esta otra regla, que es una regla relacionada con Internet. Esta era una regla relacionada a impresora, entonces cualquier cosa, cualquier ocurrencia de este tipo de formatos no iba a poder ser impreso por ninguna de estas dos máquinas. Veamos esta regla que llama tarjeta confidencial. Va a buscar el formato confidencial, perdón, va a buscar la palabra confidencial en todos los formatos, va a buscar los números de crédito, de tarjetas de crédito. Vamos a ver qué es esta. Esta es una predefinida que tiene el Credit Card Number 1, tarjeta 1 y varias palabras, que ya la vimos antes. ¿Y qué va a hacer? Va a actuar según lo que yo le diga acá, por ejemplo, log, ¿sí?
va a grabar un registro de toda información que vaya hacia todos los dominios desde la máquina OGDEL y la máquina Tecnonet, y la red Tecnonet. Perdón. Sí, desde la máquina OGDEL es una máquina, y desde la red Tecnonet, que es una red. La regla va a impedir que desde cualquiera de estos lugares este tipo de información salga al mundo a través de Internet por cualquier medio. ¿Y esto qué nos deja? Nos deja, como yo les decía, un log. Estos logs son bastante viejitos ya, pero por ejemplo acá tenemos un log de una acción que fue bloqueada porque una de las máquinas, concretamente la máquina 192.168.10.102, quiso sacar a través de la web algo contenido en la regla tarjeta confidencial. Y si yo quisiera ver la regla, es esta, la regla que bloqueó esa acción es esta que estamos viendo acá, y volviendo al log, lo que pasó fue esto, ¿no? Que la regla tarjeta confidencial tenía la acción de bloquear a través de la web la palabra confidencial en todos los formatos. ¿Y dónde salía la palabra confidencial en todos los formatos? En este documento, prueba docx. En ese documento estaba la palabra confidencial. Yo inclusive, si le hubiera dado la opción de archivar, podría estar viendo el documento en este momento. Podría llegar a abrirlo. Como tenía solamente la opción de bloquear, no lo puedo ver. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Vamos a seguir adelante. Y yo les había dicho que iba a hablar sobre unos pasos sugeridos para implementar el DLP o tecnologías DLP. Primero y antes que nada, redactar una política de la prevención de fuga. ¿Qué quiero proteger? ¿Por qué lo quiero proteger? ¿Y de qué lo quiero proteger? Es importante dar a conocer los riesgos que tendría que esa fuga. Necesito una solución del EP o lo puedo solucionar de otra forma. ¿Cuáles son los activos de información que quiero proteger? Si se han producido fugas, si anteriormente se han producido fugas, es importante tener esa historia para poder conocer cuáles fueron los puntos de fuga, cómo fueron las fugas y poder enfocar el trabajo en la historia, ¿no? En los sucesos que ya han acontecido. Entonces también es importante conocer el medio por el cual se materializaron las fugas. Como punto número 3, ¿cuál es el tipo de solución que la organización requiere? ¿Una solución de canal o una solución enterprise? ¿A qué llamamos una solución de canal? Una solución de canal son aquellas que trabajan sobre los canales de comunicaciones, es decir, sobre la red y sobre Internet. Una solución enterprise es una solución como la que acabo de mostrar, que trabaja sobre cualquier punto de fuga, sea los de comunicación, red, Internet, pero además trabaja sobre dispositivos de almacenamiento removible, impresoras, pantallas, CD, y que a su vez puede hacer recopilar la información, hacer un inventario de toda la información que está en la red y almacenarla en una base de datos, con lo cual vamos a saber dónde está aquello que queremos proteger. Como paso número 4, hablamos de hacer un inventario de lo que queremos proteger. Entonces, ¿cuál es el contenido a proteger y dónde se encuentra? Para esto son importantes las soluciones de búsqueda y hallazgo. Luego, establecer el motivo
por el cual el contenido necesitamos que sea protegido. Si por cuestiones de cumplimiento, cuestiones de propiedad intelectual, necesidad del negocio, como pueden ser un laboratorio, fórmulas de fármacos o investigaciones o proyectos de negocio sobre los cuales están trabajando y no queremos que la competencia se entere. Cada organización sabe qué quiere proteger o se supone que debería saber qué quiere proteger y de quién quiere protegerlo, ¿no? Porque es importante esto porque va a tener saber qué quiero proteger y de qué lo quiero y por qué lo quiero proteger, va a tener consecuencias sobre cómo voy a tener que identificar el contenido, cómo voy a informar a los funcionarios de la organización que la información se encuentra protegida y que además vamos a auditar el uso de esa información. Toda información tiene distintos requisitos de confidencialidad y no es lo mismo, por ejemplo, la información bancaria, de tarjeta de crédito, de salud, que digamos, una nómina de funcionarios sin que esté disociada de, por ejemplo, sus números de documentos, sus domicilios o datos personales, ¿no? Es importante focalizar bien qué es lo que queremos proteger para, además, no proteger en demasía. Yo quiero recalcar que cuando hablábamos de escanear la red en busca de información, hay dos formas, hay productos que hacen esto de distintas formas, que lo hacen en forma centralizada y otros que lo hacen en forma distribuida. Hay algunos productos que uno instala un agente en cada máquina, el servidor de Data Loss Prevention le transmite a ese agente qué es lo que tiene que hacer y el agente va a hacer la búsqueda de eso que se le ordenó que buscase y va a informar sobre el hallazgo, lo cual, además de aumentar mucho la velocidad de búsqueda, reduce significativamente el tráfico sobre la red. Por otro lado, tenemos que determinar cómo se producen las pérdidas y conocer los puntos de fuga actuales. Si actualmente se está fugando información, tenemos que tratar de poder identificar cuáles son los principales puntos de fuga, si son por internet, si son por medio de dispositivos removibles o por algún otro medio como pueda ser la impresión. Esto nos va a ayudar a focalizar nuestro trabajo, a poner primero lo primero y segundo lo segundo, por decirlo de alguna forma. Luego voy a tener que crear las políticas de protección de fuga. A esto no me refiero con la política para evitar la fuga, sino concretamente las reglas. ¿Qué información voy a proteger? ¿De quién quiero protegerla? ¿Y por dónde? ¿Y en qué momento de la información, es decir, en movimiento o en reposo, pretendo evitar la fuga? Luego, obviamente, tenemos que probar esto porque es un factor crítico para asegurar el éxito, por lo cual vamos a hacer un escenario de prueba, ¿sí? Vamos a tener que hacer una cantidad de pruebas bastante significativas para poder ajustar el funcionamiento del sistema DLP. Es preferible ejecutar las pruebas en modo monitoreo. Hay reglas que permiten, hay acciones que son de borrado y que pueden ser destructivas de la información. A mí me ha pasado estar probando con reglas de borrado y borrar cosas en mis máquinas que no quería que se borrasen, ¿no? Es importante conocer el comportamiento dentro de la organización y para poder tratar de evaluar el impacto antes de implantar, para poder evitar las molestias que
puedan ocasionar a los usuarios. Esto debe ser, como dije, acompañado por o apoyado por la dirección, ¿sí? Y diría por las altas gerencias para poder refinar la política de prevención de fuga y definir el tratamiento que voy a dar a futuro al momento que implante la solución y la libere. Y el tratamiento que voy a dar a futuro también va a tener mucho que ver con el Departamento de Recursos Humanos, porque detectadas las violaciones a la política establecida, ¿cómo se actúa? Eso va más allá de la tecnología y está en manos del Departamento de Recursos Humanos o de la dirección de la organización. Por eso voy a necesitar una política de comunicación para garantizar el éxito y para prevenir ante, digamos, prevenir incidentes si es que el Departamento de Recursos Humanos decide actuar de alguna forma que no sea agradable a los funcionarios, ¿no? Pero un punto muy importante de la política de comunicación es buscar la retroalimentación de los usuarios para poder seguir afinando el sistema y que éste no entorpezca la labor diaria. Esto es fundamental. El sistema tiene que ser lo más transparente para aquel funcionario, aquel empleado que es un usuario bien intencionado y, digamos, no desea hacer un daño a la organización, entonces la organización no debería entorpecerle su labor cotidiana. Bueno, una vez que afinamos, vamos a aplicar las políticas de prevención de fuga. Lo sugerido es hacer de una política a la vez, o por grupos de políticas, o por grupos de usuarios, pero no aplicar todo simultáneamente porque podemos terminar con un ataque de presión en la guardia de algún hospital, ¿no? Por lo tanto, es importante, como ya dije anteriormente, priorizar en función de las necesidades de la organización y ir activando por aquellas que sean más importantes o más urgentes. Siempre va a haber, aunque uno no lo quiera, un impacto que va a ser no deseado sobre aquellos empleados que están trabajando y lo están haciendo bien. Eso más o menos lo dije antes, pero hay que estar preparado para ese impacto. Por eso voy a volver al punto, a la slide anterior, por eso es importante tener una política de comunicación y el apoyo de la dirección. Y luego prepararse para el futuro, porque esto es una tarea que recién empieza y se va a poder mejorar con el tiempo, vamos a poder ir limando las molestias o las incomodidades causadas a los usuarios y vamos a poder ver que quizás seguramente podamos reducir la cantidad de reglas que aplicamos, sintetizarlas y obtener una más fácil administración de nuestro sistema de prevención de fuga de datos, ¿no? Para lo cual es muy importante revisar los logs o, como dice aquí, los registros para saber qué está pasando dentro de nuestra organización. Y bien, creo que si no me equivoco, este es el último slide, y donde habla de las principales características que uno desearía de un sistema de prevención de fuga de datos. Primero, tener una gestión centralizada, es decir, poder centralizar las políticas y desplegarlas, las políticas de prevención de fuga, y desplegarlas a todo el contexto de mi organización. El análisis de la información que sea sensible al contexto, que pueda establecer
un sistema de vigilancia y de prevención, no simplemente de bloqueo, de fuga, de la información, la capacidad, pero que a su vez tenga la capacidad de identificar y bloquear la salida de la información en el momento de que ésta es analizada. Que tenga un sistema de reporting, es decir, log de auditoría, porque seguramente tendremos no solamente para revisión del funcionamiento de nuestro sistema que hemos implantado, sino porque el departamento de auditoría de la organización seguramente esté interesado en saber qué está sucediendo con esto. Que sea fácil de integrar, que se porte de servicios de directorio de activo, como el Active Directory de Microsoft o el EDAP, fácil para integrarse con bases de datos SQL más populares, y que tenga soporte para todo tipo de impresora independientemente de la marca, el modelo o el tipo de interfaz de conexión. Que haya un cliente único que soporte todas las funcionalidades del DLP y no distintos clientes si quisiera encriptar, si quisiera bloquear impresora o si quisiera bloquear un pendrive, por ejemplo. Y fundamentalmente que esté alineado con las necesidades del negocio, diseñado y preconfigurado para satisfacer esas necesidades y personalizable, porque siempre uno tiene que adecuar a sus propias necesidades alguna parte. Bien, esto es todo por el momento. Escucho preguntas si es que las hay. Para aquellos que les pueda interesar, dentro de una semana la grabación de webinar va a estar en nuestro canal de YouTube, que se llama CCAT Lat. Lo pueden buscar ahí. ¿Sí? Quería pasar un slide más, sí, que es para que antes de que se vayan los participantes, donde anunciamos los próximos cursos que vamos a dar, que son el curso de continuidad de negocio y recuperación de desastres, planes de continuidad de negocio y recuperación de desastres, el curso sobre análisis y gestión de riesgo, según la norma ISO IEC 27005 y la 31000, digamos, y algunos otros estándares, vamos a ver también ahí, y un curso sobre protección de datos personales alineados a la norma ISO IEC 27002 de seguridad de la información. Este cronograma de actividades va a estar disponible en www.ccatlat.org, y si no, si alguno está interesado y quiere escribir, puede hacerlo al mail info@ccatlat.org. Si no hay preguntas, los dejo con esta pantalla y me quedo aquí escuchando. Ok, muchas gracias a todos por acompañarnos. Espero que haya sido de utilidad este webinar. Estamos a su disposición para las consultas que puedan querer hacer por mail. Muchas gracias y buenas tardes.